CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a este su espacio, CACR Conversa. Hoy jueves 30 de julio, un proyecto más del Colegio de Arquitectos de Costa Rica en pro de brindar una plataforma virtual de intercambio y exposición de temas de actualidad y aplicables a la mejora de nuestro sector construcción. Hoy con un tema vigente y cotidiano de alta relevancia para nuestro quehacer cotidiano, el rol del profesional en arquitectura ante el COVID. Tema que en esta coyuntura pandémica nos pone en valor como disciplina y las responsabilidades que este conlleva para con la sociedad civil. Un día también en donde el colegio, a partir de ese apoyo y ligamen de agradecimiento en estos momentos al área de nuestros diputados en la Asamblea Legislativa, porque se logró aprobar el proyecto 21637, en donde logramos que se cobrara de manera escalonada el impuesto del valor agregado en los proyectos de ingeniería, topografía y arquitectura. Una noticia que viene saliendo y que queríamos iniciar de manera oportuna dentro de este conversatorio. Definitivamente esta iniciativa que se presentó desde octubre del 2019 y que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su respectiva y posterior publicación, es un logro más para nuestros agremiados incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Hoy trascendemos en la importancia y la relevancia de nuestro rol profesional para apoyar a la economía de nuestro país. Y sin más demora para desarrollar este tema, me acompañan dos grandes profesionales con amplia trayectoria y a quienes me permito también saludar y darles la bienvenida. La arquitecta Silvia González Acuña. Buenas tardes, Silvia. Y la ingeniera Miriam Zamora, quien también nos acompaña en esta tarde. Agradecer definitivamente hoy su apoyo para el sector construcción. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes. Un sector construcción, como lo decíamos, multidisciplinar, en donde ponemos en valor los roles de los diferentes profesionales que componen este sector, que nos permita y que necesita seguir avanzando ante esta pandemia. Ayer veíamos las nuevas restricciones de aperturas y de cierres dentro de la GAM. También informarles que las construcciones no se han detenido, las construcciones van a seguir operando, pero mucho de que estas construcciones sigan en desarrollo va a depender de que respetemos las medidas sanitarias y que ejerzamos nuestras labores de una forma segura y responsable para poder continuar y contribuir al encadenamiento económico de nuestro país. A quienes nos acompañan en las distintas plataformas virtuales, muchísimas gracias. Y a la vez les hago extensivo su participación mediante preguntas y comentarios que vamos a tener a lo largo de esta presentación. Sin más demora, me voy a tomar unos pequeños minutos para poder presentar a nuestras panelistas y su vasta experiencia. Primeramente, la arquitecta Silvia González, quien es arquitecta con 14 años de experiencia en ejecución de proyectos comerciales, restaurantes de comida rápida, servicios financieros, interiores corporativos, hotelería y residencias unifamiliares en Costa Rica, Latinoamérica y Estados Unidos, destacando la mayor parte de su labor como gerente de proyectos y gerente de construcción para diferentes firmas consultoras, tanto nacionales como a nivel global. Es profesora universitaria desde el 2009 de la carrera de arquitectura en la Universidad Latina de Costa Rica, en los cursos de construcción y organización de obras, y es miembro de la Comisión de Cambio Climático del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Seguidamente a la ingeniera Miriam Zamora Hidalgo, quien es ingeniera egresada del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental y del programa de licenciatura.
Actualmente se encuentra finalizando su maestría en gerencia de proyectos y su licenciatura en docencia. Se desempeña desde hace más de 13 años al ejercicio de la profesión, tanto en el ámbito industrial, pero sobre todo en el campo de la construcción, dando mayor énfasis en los servicios de supervisión, ejecución de proyectos, donde cuenta con más de 50 proyectos con su participación, incluyendo procesos de generación y transmisión eléctrica, hospitalaria, transporte y almacenamiento de combustibles, centros educativos, de recreación, residencias estudiantiles, universitarias, naves industriales, tribunales de justicia, proyectos hoteleros, telecomunicaciones y estaciones de bomberos, entre los más relevantes. Desde hace 8 años es docente universitaria para programas de diplomado, bachillerato y licenciatura en el área de ingeniería en seguridad laboral. Adicionalmente, colabora con INTECO como evaluadora de la conformidad, auditora, para los sistemas de gestión, en especial para la norma OHSAS 18001 e ISO 45001 en todo Centroamérica. Forma parte activa del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, como miembro de la Junta Administradora de Mutualidad CEFIA, en representación del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, CITEC. Adicionalmente, forma parte de la Asociación de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. Bienvenidas a ambos y les saluda en este momento la suscrita, la arquitecta Andrea Coto Martínez, quien les estará acompañando como moderadora, quien forma parte del cuerpo docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el área de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, y actualmente en el Colegio de Arquitectos ocupa el cargo de tesorería en la Junta Directiva por el periodo 2019-2021 y aporto como coordinadora en la Comisión de Gobiernos Locales, miembro de la Comisión País, promotora de este espacio en el cual hoy estaremos interactuando, y del Comité del Plan Estratégico, así como ser representante como profesional delegada ante la Asamblea de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal desde el 2018, donde funjo como parte del Comité de Vigilancia en este periodo. Es un honor para mí acompañarles y poder moderar esta actividad con tan grata compañía profesional. Muchísimas gracias de antemano, igualmente, a todos aquellos que de diferentes distancias y diferentes redes nos acompañan en estos momentos. Iniciamos este panel sin más demora, estimadas Silvia y Miriam, trayendo a colación de nuevo el título, ¿verdad?, el tema del rol profesional en la arquitectura ante el COVID en esta coyuntura que nos encontramos pandémica. Empezamos a lograr establecer una serie de vínculos y de puestas en valor de los diferentes roles profesionales. Como lo decíamos hace unos minutos, el tema de la multidisciplinariedad se vuelve importantísimo dentro del desarrollo del trabajo en equipo en esta coyuntura en la que nos encontramos. A nivel de esta temática y en la línea de ejecuciones de obras y de otros lineamientos, sé que hemos sacado diferentes publicaciones con relación a los marcos regulatorios existentes para los profesionales, que se puedan informar a lo largo de diferentes medios a través de estos protocolos a seguir, pero en esta línea, si tuviésemos que hacer una relevancia histórica, un pequeño recorrido, refrescamiento histórico, ¿a qué elementos regulatorios nos deberíamos de referir nosotros como profesionales para, en esta coyuntura, hacerle frente? No sé, doña Silvia, si ahí podríamos ampliarnos, o doña Miriam, si es... Claro, yo creo que lo primero o lo más importante es entender que hay dos tipos de documentación, ¿verdad? La primera, que es enfocada al marco regulatorio que se debe cumplir, o sea, que es de obligatoriedad, y el resto de documentación que son reglamentación, regulación, son guías prácticas, ¿verdad? Que lo que hacen es dar soporte, ¿verdad? A todo esto referente al coronavirus. Yo les voy a compartir la pantalla para que veamos cuáles son esos documentos y no solamente veamos, sino que los puedan visualizar y familiarizarse con cómo se ven, ¿verdad? Y dónde encontrarlos. Entonces, vamos a compartir mi pantalla. Me avisan cuando estamos viendo. Ok. Estamos en proceso de poder visualizarla, doña Silvia. Okay, ahora sí, ya la tenemos cargada en estos momentos. Ok, como les comentaba, hay un documento que es de protocolo, ¿verdad? Que es un requisito legal.
Este requisito legal es el mandatorio para todas las empresas constructoras o personas independientes que trabajan en el campo de construcción, ¿verdad? Que es el protocolo para procesos constructivos en edificaciones y viviendas debido a la alerta sanitaria por el COVID-19. Este es el del Ministerio de Salud y ahorita Miriam se va a extender un poquitito más en la parte del contenido. Adicionalmente tenemos las guías referenciales. Las guías referenciales son guías creadas por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos para poder generar ese soporte a este protocolo del Ministerio de Salud. Tenemos la primera, que es la guía para la implementación de medidas preventivas en el sector de construcción para obras menores a 400 metros. Ahora, como les mencionaba, Miriam va a extenderse un poquito, pero casi que todas estas medidas igual aplican para proyectos grandes porque son protocolos pues bastante estudiados y bastante estandarizados para cualquiera de los dos tipos de edificaciones. Adicionalmente, tenemos la guía para la verificación de medidas preventivas en inspección de proyectos constructivos ante el COVID-19, que también, como les mencionaba, generado por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, y la última que es un protocolo referencial sanitario para oficinas de ingeniería y de arquitectura ante el COVID-19, que está, bien lo dice el título, va dirigido a las personas que trabajan en oficinas de ingeniería y arquitectura. Esto no aplica tanto para el sector construcción, sino más bien para el sector de consultoría. Doña Silvia, más bien muy importante retomar esto y en especial en estos momentos, ¿verdad? Después de que nos reportan que al día de hoy tenemos 490 casos, ¿verdad? Entonces, el tener activos los procesos de construcción también conlleva un análisis profundo de cada una de estas guías y protocolos que nos presentas. Creo que dentro de ese mismo aspecto, doña Miriam va a ampliarnos en el sentido de hasta qué punto nosotros tenemos que poner esto en práctica, ¿verdad? Y cómo podemos referenciarnos y a dónde podemos acudir como línea base, doña Miriam. Claro que sí, pues buenas tardes para todos y para todas. Esta información que nos comparte Silvia es muy, muy importante y quiero hacer énfasis o recapitular en dos aspectos muy puntuales. Número uno, siempre dentro de un marco regulatorio hablamos de que tenemos requisitos legales que son aspectos que tenemos que cumplir sí o sí, que en este caso es el primer documento que mostraba Silvia, que es el protocolo para los procesos constructivos que ha definido el Ministerio de Salud. Todos los lineamientos que tenemos que aplicar en nuestros centros de trabajo, en nuestros entornos de obra constructivos y que tienen que hacer acatamiento obligatorio. Dentro de este documento vienen una serie de directrices que realmente se adaptan a cualquier contexto de alguna obra. Y algo muy valioso también es que dentro de este mismo documento, en sus anexos vienen muy buenos formularios y referencias para que dentro de cada centro de trabajo podamos documentar una serie de información básica de nuestros colaboradores y colaboradoras, personas sospechosas, un poco todo el entorno y poder identificar también algunos nexos eventuales que pudiésemos tener. Sin embargo, esto es pues el marco regulatorio. Los demás documentos que muestra Silvia, que también es muy importante que los visualicemos, pues ha sido un esfuerzo muy, muy valioso que ha hecho un grupo de profesionales en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos para darnos buenas prácticas y herramientas también, como bien lo decía Silvia, una guía que pueda también implementarse en los centros de trabajo según la contextura, el contexto que tengamos, ya sea oficinas, un poquito más como la parte de diseño, los mismos profesionales que van a hacer inspección, ya sea que visiten la obra una vez por semana, cada 15 días o una vez al mes, y también pues algunos proyectos que su magnitud de metros cuadrados pues sea un poco más reducida, pero como bien decía Silvia, las buenas prácticas que ahí se mencionan se pueden aplicar realmente a cualquier proyecto. Sí quiero también comentar que, bueno, estos documentos surgieron, sobre todo los del Federado, en el mes de abril, y estos lineamientos del Ministerio de Salud en el mes de mayo, pero esto no quiere decir que desde febrero, que estamos con esta situación, pues no se tenía referencia. Sin lugar a dudas, la Organización Mundial de la Salud generó una serie de lineamientos y directrices que se venían aplicando y sabemos que el COVID-19 ha sido un virus muy dinámico o muy nuevo también para nosotros y que nos ha ido obligando como profesionales a ir evolucionando también en la información que vamos obteniendo. Entonces, tanto la UNOPS como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Norteamérica, la OSHA,
ha establecido varias prácticas, sobre todo a nivel de construcción. Inclusive la Cámara Costarricense de la Construcción también en marzo generó un documento que fue como el primero a nivel nacional que podía aglomerar las principales medidas o buenas prácticas que pudiésemos implementar. Es muy valioso que como profesionales los tengamos claros porque es lo que nos orienta o la guía teórica que podemos aplicar. Y dentro de estas buenas prácticas que nos comentas, Miriam, ¿cuáles podríamos citar que son vitales y que son indispensables para poder implementar, verdad? Más que todo, no solo, como decías, en oficinas, sino también en ejecución de obras. Si tuviéramos que mencionar cuáles son esos protocolos, esas lecciones aprendidas, que inclusive a partir de las experiencias que ustedes han tenido en el ejercicio de la profesión, que pudiéramos aportarle a quienes hoy nos escuchan, para que se lleven también no solo el hecho de que sabemos que está el marco regulatorio, sino cómo lo ponemos en práctica, cómo lo llevamos a la ejecución. Claro, es muy importante que tengamos muy claro que a nivel de todos estos meses se han definido quizás 3 momentos muy valiosos en el proceso constructivo para implementar todos los protocolos de prevención. Y hablamos de acciones antes de ingresar a la obra, acciones durante la ejecución de las labores o mientras estamos en la obra y también posterior. Entonces, vamos desde aspectos preventivos de poder identificar factores de riesgo en nuestros colaboradores o el personal involucrado en el proyecto, poder identificar también algunos síntomas que estén asociados al virus, que también sabemos que veníamos en una etapa donde se incrementaron las lluvias, donde ya teníamos resfríos, gripes, que entonces era muy importante también ir segregando un poco ese tipo de síntomas o tal vez factores confusores que pudiesen decirnos, bueno, esto es realmente algo asociado al COVID o es alguna otra patología. Entonces ahí veíamos lo que es la toma de la temperatura, todo esto antes de ingresar a cada proyecto, ¿verdad? Y ya pues el protocolo de ingreso, como bien se ha hablado en múltiples foros y se ha documentado de muchas maneras, pues es importante el lavado de manos, la sanitización de las herramientas, de todos los implementos que ingresan al proyecto y que esa también sanitización se haga a lo largo de la obra en las diferentes zonas, sobre todo en aquellas donde tenemos áreas comunes, ¿verdad? Servicios sanitarios, comedores, áreas en las cuales se aglomera un poco más de gente, ya sean vestidores o lockers y demás. Y también pues seguir con este mismo protocolo posterior a la salida del proyecto, donde ya ahí dependemos mucho de la cultura de cada trabajador, que pueda seguir los buenos protocolos desde su traslado a la casa, ya sea a pie, en bicicleta, en vehículo personal, en buseta, en transporte público y demás. Creo que Silvia también ha tenido muy buenas experiencias en sus proyectos y algo muy, muy particular es que hay que definirlos de acuerdo al contexto de cada proyecto, ¿verdad? Algunos son dentro de un edificio, otros son un poco más en áreas libres o de fácil acceso. Entonces, esa dinámica tenemos que valorarla para poder establecer también cuáles son los protocolos más asertivos de acuerdo al nivel de riesgo que tenemos. Acabas de mencionar algo muy importante, Miriam, que es el tema de cómo detectamos esos sectores, cómo logramos nosotros, porque sabemos muy bien que la dinámica de la ejecución de obra tiende a que un colaborador va a estar, el tema del distanciamiento social, en un repello de una pared, la proximidad entre ellos, si estamos dando algún tipo de acabado, cómo dentro de esos mismos procesos constructivos y bajo la experiencia, como mencionabas también, que han tenido, Silvia, también en parte de sus procesos en obra, ¿cómo podríamos enfrentar ese tipo de circunstancias que ya eran cotidianas en nuestra ejecución de obra, pero en estos momentos, ante estos protocolos, empiezan a tener una relevancia mayor para empezar a implementar procesos, ¿verdad? Empezar a implementar otro tipo de protocolos o buenas prácticas que nos permitan siempre ejecutar cada uno de los procesos constructivos como tal, ¿verdad? No sé, Silvia, sin eso nos puedes ayudar un poquito para detallar. No, claro que sí, Andrea, más bien muchas gracias. Yo creo que lo importante en todos estos procesos es entender el campo en el que estamos trabajando, ¿verdad? Como bien mencionabas, para nosotros, aunque quisiéramos hacer el famoso distanciamiento de 1,80 m,
para nuestra labor de construcción y para nuestros obreros realmente es complejo, ¿verdad? Necesitamos personal sosteniendo escaleras, levantando perfiles perfiles estructurales, necesitamos gente pintando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos gente poniendo aire acondicionados y todo esto va a hacer que nosotros, el distanciamiento de nosotros se acorte, ¿verdad? Por un tema de nuestra profesión y de nuestro quehacer diario. Ahora, que esto suceda no quiere decir que nosotros no tengamos que tomar medidas. Definitivamente el uso de mascarilla es obligatorio. Ha pasado en proyectos que hay personas que utilizan careta en vez de mascarilla. Yo creo que es parte, yo ayer les mencionaba, es parte del entendimiento de nuestra profesión y de nuestro quehacer. Claramente para el profesional o para el constructor, el maestro de obras, utilizar pues una mascarilla, ¿verdad? Pues puede resultar, dependiendo de la latitud donde se encuentre, dependiendo de la parte del país, dependiendo del tipo de proyecto, pues puede ser un ahogo. Nosotros tenemos ahorita gente trabajando en un proyecto donde tienen que subir 5 pisos a pie, ¿verdad? No pueden subir por elevadores. Entonces, usar una mascarilla, pues sí es cansado, es agotador y además es esa sensación de ahogo, ¿verdad? Pero por temas de seguridad, la careta no sustituye la utilización de la mascarilla. Entonces nosotros tenemos que seguir pues los protocolos generales, ¿verdad? Utilizar mascarillas, desinfección antes de la entrada del proyecto. Esto es muy importante. Nuestros trabajadores y nosotros mismos no podemos controlar de dónde venimos, pero podemos controlar lo que pasa después de que llegamos, ¿verdad? Entonces la limpieza, como les digo, desinfección, pueden desinfectarse inclusive los bultos de los peones de construcción que vienen de afuera. Ellos vienen en autobús normalmente, desinfección de bultos, desinfección de zapatos, ¿verdad? Estaciones de lavado de manos. Hay algo que nosotros hemos venido trabajando que son las burbujas laborales. ¿Qué es la burbuja laboral? La burbuja laboral es sectorizar los proyectos. Esto puede aplicar desde un proyecto muy pequeño hasta un proyecto de 100, 200 personas al mismo tiempo. La burbuja laboral lo que me permite a mí es poder dividir mi equipo de personas, mi equipo de proveedores, mi equipo de contratistas y evitar que haya contacto entre equipos que no necesariamente trabajan juntos. Entonces, en caso de que se nos presente o se identifique un caso de COVID en el proyecto, yo puedo sustraer o quitar esa burbuja laboral de mi proyecto y mantener la obra en curso. ¿Qué es lo que pasa si yo no trabajo o si no sectorizo mi proyecto? Muy probablemente, si el de aire acondicionado salió a comer con el ingeniero eléctrico, ¿verdad? Allá hay un contacto, ¿verdad? De que pudimos haber evitado, ¿verdad? Entonces la idea de las burbujas laborales es esto. ¿Cómo funciona o cuál es el protocolo correcto, verdad? Es mantenerlas desde que entran a la obra hasta que salen de la obra. ¿Qué quiere decir esto? En sus espacios de recreo también se mantienen las burbujas laborales. Si van a salir a almorzar, podemos generar horarios para los diferentes proveedores. Por ejemplo, a tal hora sale aires acondicionados, supresión de incendios sale a almorzar a tal hora, constructora sale a trabajar, sale a almorzar en tal hora. Y si el proyecto es pequeño, ¿verdad? Estamos hablando que hay proyectos donde tenemos de cinco peones trabajando, ¿verdad? Pues entonces también hacer esa sectorización de manera que el proyecto no se vea afectado. Inclusive hay proyectos que hemos manejado donde la sectorización la hemos hecho por pisos, ¿verdad? Para proyectos que son de varios niveles, entonces se trabaja la sectorización por pisos, señalización en las áreas donde ellos comen, ¿verdad? Los servicios sanitarios, ¿verdad? Desinfección periódica de las herramientas, esto es muy importante. De nada me sirve a mí tener todo el protocolo, ¿verdad? Si la herramienta tampoco tiene su desinfección correcta, ¿verdad? Esto se puede hacer ya sea en obra o en el bodegaje, cuando entregan la herramienta, ¿verdad? Y cuando devuelven la herramienta en las bodegas, hacer el protocolo de desinfección. Estaciones de desinfección en varios puntos del proyecto, donde las personas pueden estarse lavando recurrentemente las manos. Y definitivamente yo creo que lo más importante, yo sí soy muy enérgica en esto, ¿verdad? Es el hecho de entender que las obras de construcción son procesos multidisciplinarios donde tenemos un montón de gente trabajando que tiene que ponerse la camiseta junta, ¿verdad? Es concientizar a nuestros trabajadores, concientizar a la gente que inspecciona y concientizar a nuestros profesionales, proveedores y contratistas, ¿verdad? De que esto lo tenemos que sacar juntos y tener la conciencia que no es que no vayan a haber casos, ¿verdad? Definitivamente puede pasar,
pero que nosotros podamos contener lo mejor posible que estas situaciones se den. Algo y un concepto muy interesante que nos transmites, ¿verdad? Que es el tema de las burbujas laborales. Hemos estado acostumbrados a nuestras burbujas sociales, entendiéndolo en ese margen de convivio en nuestro hogar, ¿verdad? En lo que nosotros podemos como individuos controlar en relación a los diferentes vínculos que tenemos dentro de un mismo techo. Cuando hablas de burbujas laborales, y este concepto viene acá, esto es muy explícita en términos de cómo se trabaja, cómo se sectoriza, cómo se desarrolla y demás, pero cómo podemos nosotros, llevándolo a la línea de ejecución con nuestros colaboradores, implementarlo para que ellos entren en una conciencia, cómo generamos, porque de ahí, como lo decíamos en algún momento, les damos nuestras charlas introductorias, les damos nuestros espacios de protocolos, se los indicamos, se los imprimimos, se los pegamos en diferentes postes a lo largo de los diferentes espacios donde ellos están, pero como en la actividad como tal, logramos que ellos, a partir de esas burbujas laborales, en su cotidianidad se apropien realmente de ellos. ¿Cómo lo hacemos? En ese caso, Silvia, si nos puedes ahondar en el tema. Ok, yo creo que, bueno, como mencionaba, lo más importante es poder hacer las famosas charlas de inducción, pero por encima de las charlas de inducción, hay un patrón que yo siempre lo comento para cualquier cosa que quieras aprender en la vida y es la repetición. Eso es algo que nosotros tenemos que estar repitiendo porque es un tema cultural, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Culturalmente nosotros pues no estamos acostumbrados al distanciamiento. El latino no es de distanciamiento por naturaleza, ¿verdad? Entonces tenemos que tener protocolos de repetición, tenemos que tener alguien responsable, la cabeza del proyecto debe estar pendiente de que esta repetición se dé, de ok, porque pasa mucho en los maestros de obras o los peones o inclusive la parte de inspección, se bajan las mascarillas, se dejan la nariz afuera, ¿verdad? Llegar y decir, no, no te puedes bajar la mascarilla, ya esa mascarilla no sirve, hay que sustituir la mascarilla, ¿verdad? Recordar desinfección de herramientas, hay proyectos donde inclusive se recuerda el lavado de manos por medio de algún tipo de alarma, ¿verdad? Se suena como un timbrecito y eso significa que todo el mundo tiene que lavarse las manos, como cuando estábamos en el kinder, ¿verdad? Pero es que realmente aprendemos, el ser humano aprende por repetición. Entonces, poder estar repitiéndole a nuestros trabajadores y a nosotros mismos cuáles son los protocolos a seguir. No solamente es pegar el cartel, es hacer un repaso de los protocolos, es estar pendiente, por ejemplo, del bodegaje, si se está cumpliendo, estar pendiente de las cabinas sanitarias, algo tan sencillo como una cabina sanitaria, ¿verdad? O como un servicio sanitario. Ok, ¿cuándo fue la última hora que se le dio limpieza? ¿Verdad? Cada cuánto le estamos dando limpieza. Si el proyecto, pues es un proyecto muy largo, vamos a hacer desinfecciones, es bueno o por protocolo deberíamos estar haciendo desinfecciones en los proyectos por empresas externas. Ok, ¿cuándo vamos a hacer las desinfecciones? Cuando nos aparezca un caso nada más o vamos a tener desinfecciones un poquito más seguidas. Como te decía, bueno, el tema de la inducción, de apoyo y soporte. Ahorita tenemos un proyecto donde estamos trabajando a la mano con una constructora. Estamos hablando, por supuesto, y eso sí lo quiero aclarar, de un proyecto donde pues la constructora es un poquito grande, ¿verdad? Y ellos dieron a sus empleados soporte en la parte de mascarillas, ¿verdad? Entonces, como el apoyo y el acompañamiento yo creo que es vital durante estos procesos, ¿verdad? Porque, como les mencionaba, es un tema cultural, es un tema que todos estamos aprendiendo y definitivamente es la única manera de que todos realmente vayamos asimilando que aunque nuestro campo de ejecución, ¿verdad? Es complicado el distanciarnos, el no tocarnos y todo lo demás, por medio de estas burbujas y por medio de estos protocolos de repetición podemos ir generando que el trabajador se sienta parte de y que todo el equipo, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Si todos trabajamos en conjunto para que el proyecto se dé y sea exitoso, y exitoso no es exitoso en el entregable, porque sí, estamos entregando un proyecto, pero sino exitoso en que tengamos la menor cantidad de casos, ¿verdad? De tratar de que todos nos pongamos la camiseta y sentir que es responsabilidad de todos el hecho de que podamos concluir el proyecto, ¿verdad? Satisfactoriamente. Y en ese sentido, y dentro del área de los diferentes roles profesionales que se pueden desarrollar, doña Miriam, dentro de tu ámbito de trabajo de seguridad laboral e higiene ambiental, aportando un poco dentro de, más allá de las buenas prácticas que nos mencionaba Silvia,
los roles que empiezan a establecerse a nivel de cómo yo lo evalúo, cómo yo realmente doy por un hecho de que estas patrones por repetición lo estamos ejecutando bien. ¿Cómo asumimos, cómo desarrollamos esos protocolos o esas buenas prácticas en el sentido de que se vuelva una herramienta cotidiana y dentro del ámbito profesional, quién asume, ¿verdad? Silvia nos hablaba de la cabeza de la obra, ¿verdad? Pero ¿quién es la cabeza realmente de la obra? ¿Quién tenemos? ¿Es nuestro cliente? ¿Es el inspector? ¿Qué roles realmente dentro de ese sentido podríamos mencionar que aportan para que esto realmente se concretice en una obra? Claro, eso es un elemento fundamental en la implementación de todos estos protocolos. Y arrancando con lo que inició Silvia, con el tema de las burbujas laborales, que ha sido un concepto que sobre todo arrancó, ¿verdad? En el entorno constructivo, donde se vuelve como este gran reto de, ¿y ahora cómo hacemos, verdad? Entonces, y resulta que es muy, muy importante que desde la perspectiva de planificación, cada proyecto, de acuerdo a su estructura, ¿verdad?, pueda ir identificando cuáles son estos subgrupos que podemos ir haciendo con un sentido de continuidad de negocio, sin lugar a dudas, ¿verdad? Aquí lo más importante es no comprometer la obra al 100%, sino poder hacer este tipo de segregaciones. Y estas segregaciones o esta división por fases o por niveles, como lo mencionaba Silvia también, no lo puede tomar mandos medios. Definitivamente tiene que ser una decisión de la alta dirección del proyecto o de acuerdo a la estructura que tenga el proyecto, va a ser una decisión entre el cliente, entre los inspectores o la empresa consultora, la empresa constructora. Hay que ver cuál es la logística que tiene el proyecto y algo muy importante es en el momento en que se dio esta pandemia, que estamos hablando ya de 3, 4 meses atrás, cómo ha sido esa interacción dentro del proyecto. Y es muy importante tener un canal de comunicación claro y efectivo. Comentábamos en algunas ocasiones, ¿verdad? No podemos tener un caso sospechoso o un caso positivo y enterarse, perdonando la expresión, como por un rumor o un chisme. Definitivamente tenemos que tener un buen canal de comunicación dentro del proyecto y tenemos que establecer quiénes son las personas que tienen y pueden tomar las decisiones respectivas, ¿verdad? Entonces, para eso es importante que si tenemos a un profesional en la dirección del proyecto, sin lugar a dudas es el que tiene la responsabilidad legal de toda la dirección del proyecto, pero ver internamente si tenemos profesionales de arquitectura e ingeniería dentro de un comité de inspección o de consultoría, el mismo cliente, ¿verdad? Definitivamente el cliente es el que en muchas ocasiones puede dar los parámetros y una constructora empoderada pues también exigir implementar algunas pautas. Entonces, aquí es donde tenemos que ver nuevamente cuál es el contexto que tenemos en el proyecto, cuáles son los roles y niveles jerárquicos dentro de cada profesional y asignar las responsabilidades que corresponden, sobre todo para tomar decisiones de, ok, aislamos esta zona, separamos el proyecto de esta manera o lo dividimos de esta otra manera. Si es necesario, pues, cancelar el avance de la obra por un tiempo también. Hay clientes que han tomado la decisión. Entonces, es justamente resumiendo en la continuidad del negocio. No queremos comprometer el 100% del proyecto, sino poder hacerlo de una manera planificada para que eventualmente, si tenemos casos positivos que no necesariamente están surgiendo de una manera interna del proyecto, sino como aspectos externos, porque, como bien lo decía Silvia, la parte cultural y de repetición es muy importante, pero el lavado de manos no es algo que empezó en el 2020, ¿verdad? Siempre se ha hablado de lavado de manos antes de comer, después de ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión cultural y sabemos que la construcción, sin generar etiquetas, pues es una población bien compleja, con muchísimos retos y este tema de normas, de buenas prácticas, de disposiciones de seguridad, de ambiente, de calidad, de responsabilidad social, etcétera, son necesarias en el día a día. Y ahora con esta pandemia, pues definitivamente nada más se viene a sumar, a reforzar con mayor ímpetu estas disposiciones. Imagínense que antes hablábamos que faltas graves eran trabajos en altura y quizás riesgos eléctricos, que era algo que comprometía directamente la vida de algún trabajador. Pues ahora se ha tenido que evolucionar y decir, bueno, si usted
como bien decía Silvia, usa el cubrebocas de una manera inadecuada o no lo está usando, eso está comprometiendo la salud pública del proyecto. Entonces, es una falta grave y va suspendido. Y entonces hemos tenido que evolucionar hasta ese tipo de disposiciones. Entonces, es un reto para todos los profesionales involucrados en la obra, porque no puede ser el profesional de salud y seguridad luchando en el día a día junto con mandos medios, encargados o maestros de obra, sino que ocupamos también el apoyo de los profesionales en ingeniería y dirección del proyecto. Miriam, en ese punto, y definitivamente estamos llegando a un tema de fondo que hemos tenido ahí, que lo hemos hablado, ¿verdad? Que es el rol de los profesionales en obra y cuáles son las responsabilidades de este marco. Silvia nos va a ahondar un poquito en este tema, y antes de darte la palabra, Silvia, no quiero desaprovechar la oportunidad de poder saludar a quienes nos acompañan desde Guatemala, a Luis Salazar, quienes ya nos mandaron sus saludos. Bienvenido, buenas tardes, don Luis, y a aquellos arquitectos que también desde las redes sociales y estudiantes nos están acompañando, la arquitecta Carolina Pizarro, Edwin González, el arquitecto Rachid Sauma, quienes también desde las diferentes plataformas nos están visualizando. De igual manera, invitarlos a que nos hagan consultas. Estamos abiertos dentro de este espacio a que atenderlas. Así que retomando, ¿verdad? Lo que les decía, más bien muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Doña Silvia, en el tema de como colega, esa representación de profesional en obra, esa representación multidisciplinar que hablábamos al inicio, esa relevancia que nosotros asumimos dentro de este marco, no solo, como le decíamos, la coyuntura del COVID, nos está poniendo una serie de retos en protocolos, buenas prácticas, pero estos roles, ¿cómo debemos de asumirlos? ¿Cómo debemos de representarlos? ¿Y cómo podemos ejecutarlos para que este trabajo en equipo lleve a ese éxito que ustedes mencionaban? Sí, mira, nosotros hemos identificado 3 grupos, mayormente, ¿verdad? Que son los más comunes. Vamos a ver, ya te comparto pantalla. Aquí. Nosotros hemos identificado 3 grupos principales, inclusive hay un ente que ahorita lo comento, que también me parece que es importante, pero bueno, hemos identificado 3 grupos mayoritarios, que son los residentes en obra, ¿verdad? Que son estas personas que están 24/7 en el proyecto, casi, ¿verdad? Son los encargados de los proyectos, los que van de lunes a viernes, de lunes a sábado, y están dentro del proyecto, y son los que tienen mayor contacto con los trabajadores de la construcción. Tenemos el segundo rol, que es el rol de inspección, que es el inspector que va semanalmente o periódicamente, ¿verdad? No todos los días, a obra, a hacer la inspección regular, y que está aproximadamente de 1 a 5 horas en el proyecto haciendo validaciones constructivas. Y tenemos el tercer rol, que es el área de diseño y teletrabajo, o desde el teletrabajo ahorita, ¿verdad? Que estamos en este modo, que son todas aquellas personas que están trabajando en oficina o están teniendo contactos con clientes. El cuarto que yo les decía que yo incorporaría es la parte de las gerencias de proyectos, que son todas aquellas personas que están gestando proyectos y que están a cargo, ¿verdad?, de ser la mano derecha de los clientes delante de todos estos protocolos. ¿Cuáles son las diferenciaciones? Pues en realidad a nivel de protocolos no hay diferencia en temas del uso de mascarilla, lavado de manos y todo lo demás, pero sí en temas de comunicación y cuáles son los canales de comunicación, ¿verdad?, para cuando un caso es identificado o cuando no se está cumpliendo uno de los protocolos, ¿verdad? Desde la parte del residente de obra, por supuesto que está llevando la cabeza. El residente de obra tiene que coordinar los equipos, coordinar que los proveedores, que los contratistas, que los mismos consultores que llegan a inspeccionar cumplan con todos estos procesos y estos protocolos, ¿verdad? Después tenemos la parte de los equipos de inspección, que aunque son visitas que llegan una vez a la semana, también tienen un poder de indicar si alguno de los protocolos no se está cumpliendo. Inclusive, al estar en acompañamiento directo con el cliente, porque son su equipo consultor, inclusive pueden levantar la mano, ¿verdad?, con el cliente y decirle, mira, yo siento que la obra ahorita es una obra de riesgo y decido como profesional, ¿verdad?, no asistir hasta que se hagan estas mejoras. Yo creo que nosotros como profesionales también, si bien tenemos que cumplir con una regulación de visita semanal al proyecto,
también tenemos que encargarnos de que nuestras visitas sean seguras. ¿Qué puede hacer, qué puede hacer el profesional que inspecciona si se siente en riesgo? Hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, hacer inspecciones a la hora de almuerzo, ¿verdad? Tenemos todos los trabajadores fuera del proyecto o menor cantidad de trabajadores dentro del proyecto y se puede aprovechar ese tiempo para hacer inspección. Hacer inspecciones fuera de horario también puede ser una opción, ¿verdad? O sectorizar también, la inspección puede ser inclusive sectorizada, romper el protocolo de inspección donde íbamos, o donde iba todo el equipo junto, ingenieros, arquitectos, proveedores, ¿verdad? Romperlo un poco y decir, ok, no, los ingenieros eléctricos se van con los contratistas eléctricos, mientras que el equipo de arquitectura se va con la constructora a ver lo que tengamos que ver. Entonces, definitivamente el equipo de inspección puede decidir cuáles son las reglas que quiere jugar, ¿verdad? Y es importante que siempre se comunique esto con el cliente. Y el tercer equipo es el equipo de diseño, ¿verdad? Los cuales ahorita la mayoría de los profesionales de la arquitectura están teletrabajando. O sea, movieron las oficinas a sus casas, ¿verdad? Y casi que todo lo estamos manejando por reuniones Zoom y demás. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad desde el área de diseño? Definitivamente los proyectos que sucedieron antes del COVID, ¿verdad? O sea, antes de COVID, pues probablemente carecían de ciertas medidas que siempre han sido importantes. A ver, a mí, o algo que estuvimos comentando en una de las comisiones, es que hablamos de que ahora hay que hacer espacios más ventilados, de que ahora hay que hacer espacios mejor iluminados. No, es que eso siempre se tuvo que haber hecho, ¿verdad? Eso es un protocolo de salud humana, ¿verdad? Entonces ahora es que la parte de diseño caiga un poquitito en conciencia de cuáles son esas mejoras que no se han venido haciendo, que nosotros los arquitectos conocemos que debemos hacer y poder implementarlas en los futuros proyectos para la seguridad de todos. Y es importante, ¿verdad? Entender que esto va a ir en evolución. Nosotros pues ahorita estamos conociendo un virus, ¿verdad? Estamos tratando de identificar cuáles son esos riesgos, tanto nosotros en el campo de la salud, en el campo de la biología, en la parte gubernamental, todo el mundo está tratando de ir evolucionando a nivel de conocimiento con la exposición al virus. Entonces yo creo que es importante entender que en todas estas áreas que les mencioné, pues probablemente la situación va a ir evolucionando y tenemos que ir adaptándonos al cambio, y eso es lo más importante, entender que nosotros nos tenemos que adaptar a las condiciones nuevas de seguridad que se vayan implementando por nuestra salud y la de nuestros colaboradores. Altamente importante lo que menciona Silvia, porque estos grandes tres roles que nos defines nos lleva a poner en evidencia ese antes, durante y post, ¿verdad? Y aprovechando una de las consultas que nos hacen, quería traer esto a colación porque ¿qué otros aspectos se deben de considerar en ese antes, en ese durante y en ese post? En términos donde la planificación y el inicio del proyecto nace en una oficina de diseño, ¿verdad? Nace en otro espacio que no necesariamente en la ejecución de obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que llevar hasta ahí? Doña Miriam, tal vez si nos puedes apoyar desde la perspectiva de la etapa desde el inicio, ¿verdad? De un proyecto, la planificación como un elemento relevante, ¿verdad? Que en algún momento lo comentábamos previamente, pero que nos lleva otra vez al origen, ¿verdad? ¿Qué hacemos desde nuestras oficinas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahí y cómo logramos, ¿verdad? Nos preguntan en las oficinas cómo se nos puede capacitar a los diferentes roles profesionales que previamente también nos exponía Silvia. Claro, es muy importante lo que mencionaba Silvia, los diferentes roles del profesional de arquitectura e ingeniería, pero si lo orientamos específicamente en la etapa de diseño, pues sabemos que bien lo decía Silvia, estamos hablando de muchos aspectos de seguridad humana, no solo tener condiciones laborales adecuadas, que haya buena iluminación, que eso está normado, que tengamos espacios, si están confinados, si tenemos exposición al ruido, cuáles son los niveles de presión sonora que debemos tener en esos sitios de trabajo, y también está normado. Si tenemos ventilación natural o artificial, todo eso ya está normado. Entonces, el gran reto ahorita es que así como tal vez una pandemia nos obliga a tener que acondicionar algunos elementos adicionales a los puestos de trabajo,
creo que aquí lo más valioso es la versatilidad en el diseño, ¿verdad? Y creo que ahí los profesionales de arquitectura son bastante creativos y creativas y han logrado ir modificando cada uno de los contextos laborales, ¿verdad? No es lo mismo diseñar un centro educativo que un sitio de oficinas, un elemento donde vamos a tener varias personas reunidas. Entonces aquí lo importante es que más allá de una pandemia en la etapa de diseño es hacer los entornos o los diseños muy, muy versátiles que nos permitan tener cierto dinamismo y poder también modificarlos siempre cumpliendo con las diferentes pautas que ya están definidas, tanto en aspectos físicos como el ruido, iluminación, temperatura, también la parte de seguridad humana, rutas de evacuación, todos los sistemas contra incendio, etcétera. Entonces, realmente ahorita es simplemente darle como esa inquietud de que, bueno, esta pandemia realmente nos sacó y nos movió un poco y nos sacudió en proyectos que ya definitivamente estaban en ejecución y diseñados. Y bueno, que vamos a cambiar en lo que ya estamos entregando y dejando esa incertidumbre a los profesionales en diseño para que visualicen a futuro cómo complementar eso en cada una de sus etapas. Pero también quiero hacer énfasis en algo que mencionaba Silvia con respecto también a los roles de inspección, es que todos tienen el mismo empoderamiento de verificar que las pautas y los protocolos que se han definido se cumplan. Y aquí quiero reforzar otra vez la parte de los requisitos legales. Lo que tenemos que cumplir sí o sí son el procedimiento del Ministerio de Salud, y ahí es muy claro las sanitizaciones en las áreas de trabajo, con qué periodicidad, y cada uno de los inspectores, ya sean consultores, dirección técnica, diseñadores, la misma constructora, tienen que establecer su protocolo interno, revisar si hay que estarlo actualizando de acuerdo al dinamismo que vamos teniendo, y cada uno también por medio de la bitácora, sobre todo ahora digital que maneja el federado, pues documentar si se están cumpliendo o no las pautas. Y si es necesario reforzar alguna disposición, pues levantar la mano y hacer la observación, porque eso es un trabajo en equipo. Entonces, si bien es cierto, segregar las inspecciones, esas buenas prácticas que mencionaba Silvia son muy, muy valiosas porque reduce la probabilidad de riesgo. Imagínense un inspector que va a diferentes obras. Realmente es un factor de riesgo crítico porque ya no solo visita un proyecto, sino que visita un proyecto y luego visita otro y puede ser un foco de contaminación muy, muy importante. Entonces, es donde nosotros como profesionales también tenemos que aplicar nuestro protocolo según nuestros traslados y de acuerdo a los mecanismos que utilicemos y ser muy, muy correctos en que saniticé esto, qué lapicero utilicé, mi celular o mi dispositivo móvil, cómo fue que lo saqué, no lo saqué. Realmente tenemos que pensar muy bien todo ese protocolo de sanitización para no poner en riesgo nuestra salud, la de los proyectos a los que visitamos y con más razón nuestra familia y nuestra comunidad. Y esto es un tema relevante en el sentido en que, como lo decían ustedes previamente, a menor cantidad de casos se hace un proyecto exitoso, lo mencionaban ustedes anteriormente. Y en definitiva, esta serie de decisiones que tomamos, esa decisión de protocolos, el apegarnos a marcos legales, el poder respaldarnos nosotros como profesionales e incluso el trabajo en equipo de las diferentes disciplinas, termina reforzándose en estas coyunturas, que es algo, como ustedes dicen, normalmente son hábitos. Y dentro de esta perspectiva de hábitos, la coyuntura nos ha venido a reforzar, ¿verdad?, estos diferentes abordajes y poner en valor a las diferentes disciplinas que trabajan con nosotros, ¿verdad? También, e incluso los mismos colaboradores, porque dentro de ese canal de comunicación tan importante que hay que establecer y de manera tan directa en relación a la importancia de los diferentes roles que nos describía Silvia, termina conllevando a desacelerar la propagación de un potencial caso, de poder identificarlo y poder tomar acciones. Y creo que dentro de esa misma perspectiva y lo que hemos conversado e incluso lo que ustedes nos han transferido a partir de las diferentes preguntas que nos han realizado durante esta sesión, y queremos reiteradamente volverles a agradecer por ello a quienes nos acompañan desde las redes sociales y demás, es también cómo desde la perspectiva, ya hablamos de oficinas, que es lo que desde la fase de diseño, estamos hablando de ejecución, pero también tenemos otra contraparte, que es desde la organización, desde el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, que bien hemos sacado guías y demás, también hemos buscado
porque como bien lo decíamos al inicio, un caso de COVID puede aparecer en cualquier momento, y no solo a nivel de colaboradores en general, obreros, ¿verdad? Por un tema de protocolos y demás, nos puede pasar a un profesional. ¿Y qué pasa en esos casos, verdad? Nosotros como profesionales, ¿qué otros medios y beneficios inclusive la organización ha generado, más allá de los procesos formales, legales, de guías, protocolos y buenas prácticas, que al agremiado en tiempos de pandemia se le empiezan a ofrecer también como una alternativa? Ya viéndonos en el otro lado de la acera, nosotros como agremiados, ¿qué otros apoyos tenemos? Y en esto se ha sido mucho hincapié en la línea de lo que Mutualidad, conforme pasa esta coyuntura, ha empezado a ofrecerle a nuestros agremiados. Entonces, quería también traer esto a colación porque el tiempo nos ha pasado rapidísimo, y sé que nos van a quedar ahí temas por tratar, pero no me quiero dejar de lado el hecho de que, en definitiva, nosotros como agremiados también podemos ser asistidos, ¿verdad? Porque a veces nos visualizamos como los que llevamos los roles, nos llevamos las responsabilidades, llevamos controles, llevamos nuestros protocolos, bienvenido, hacemos que el proyecto sea exitoso, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿A dónde podemos acudir si algo nos sucede en ese tipo de situaciones? No sé si Miriam, si quieres arrancar dentro de tu rol, que también describíamos al inicio. Claro que sí, con todo gusto. Voy a compartirles una información que Mutualidad Cefía nos colaboró para el día de hoy. Me dicen si yo creo que ya lo están viendo. Lo estamos viendo, sí. Perfecto. Bueno, igual como todos los colegios dentro del federado, pues tenemos 2 representantes en la Junta Administradora de Mutualidad, y el CITEC pues desde hace algunos años me ha dado también esa oportunidad, y sin lugar a dudas es importante que sepamos que como gremio Mutualidad Cefía tiene muchísimas oportunidades y soluciones para una serie de aspectos, no solo en el ejercicio profesional, sino también en nuestra parte personal y sobre todo en servicios solidarios. Y toda esta cuestión del COVID no ha sido la excepción. Desde el mes de marzo y abril, ya todo el staff de Mutualidad Cefía y la Junta Administradora, pues nos pusimos a la tarea de buscar qué podíamos ofrecerle a los agremiados, inclusive hasta mucho antes que todas las propuestas que estaban haciendo a nivel de gobierno para el país. Se han establecido una serie de soluciones para ayudar a estos profesionales, ya sea liberales o también asalariados, para poder afrontar esta situación que todos hemos visto inmersos. Entonces, solo para comentarles a nivel general, tengan clarísimo que la propuesta de valor que tiene Mutualidad Cefía es bastante amplia. Ya definitivamente hace muchos años se ha evolucionado con la idea de que solamente tenemos algún tipo de beneficio una vez que morimos, ¿verdad? Para nada. Tenemos un plan salud desde hace bastantes años que todavía en esta etapa del COVID ha tenido muchísimo auge. Tenemos un programa de subsidios, un programa de adelanto de mutualidad, todos estos elementos también dentro de un marco regulatorio que está muy, muy claro y muy definido. Y algo muy importante es que tenemos un apoyo socioterapéutico por un departamento muy calificado de servicios solidarios y que no tiene ningún costo. Y puede ser para los agremiados y también sus familiares. Entonces, teniendo esto claro, quiero mencionarles que desde el mes de abril se estableció un plan de acciones para poder atender la emergencia ante el COVID-19 y se han establecido pautas para poder dar un subsidio económico por categorías, todo muy, muy bien definido, donde se ha dado subsidios hasta de 560,000 colones, distribuido en 3 meses a los diferentes agremiados y también por categorías. Ahí ustedes pueden ver un poquito los colores que diferencian también el nivel de quizás de complejidad que pueda tener cada agremiado. En algunos casos, pues esto fue en los primeros 3 meses y sabemos que es un virus o una pandemia que ha venido evolucionando y no sabemos si ya va a terminar, si va a continuar. Entonces, fue una primera etapa hasta junio, se hizo una revisión en julio y hay algunos casos especiales que se les ha ampliado todavía un poco más este subsidio. Entonces ahí pues les muestro una información que ha preparado Mutualidad Cefía con la distribución de cada uno de los colegios miembros y donde a la fecha pues se le ha ayudado a 461 agremiados y esto equivale a más de 125 millones para que vean la solidaridad que tenemos como gremio. Aquí particularmente pues para los arquitectos el volumen ha sido bastante importante, pero no solo son valores absolutos. Aquí tenemos un impacto no solo
para el profesional, sino también para sus familias. Esos 461 personas han impactado a 1.354, porque detrás de ese profesional tenemos un núcleo familiar que también se está viendo beneficiado. Entonces decimos, va mucho más. Y además pueden ver la distribución por las diferentes zonas del país, inclusive del extranjero. Y en esta tabla número 5, pues les puedo mostrar un poquito la segregación más puntual o más numérica, pero sin lugar a dudas hemos llegado a todo el territorio nacional. También algo muy importante es que estos datos anteriores fueron acciones específicas para la emergencia del COVID, pero el Plan Salud siempre ha venido trabajando, donde se tiene hasta 1,5 millones para poder hacer uso de diferentes servicios. Y en este cuadro pues les puedo mostrar como el top 7, ¿verdad?, de los subsidios o los tipos de beneficios que los agremiados han hecho uso en esta pandemia, sobre todo, bueno, en realidad desde el mes de enero, y a la fecha se han logrado reembolsar 212 millones, un poco más, ¿verdad?, en algunos elementos específicos, sobre todo consultas médicas, medicamentos, exámenes de laboratorio y demás. Entonces, vean que realmente Mutualidad es una alternativa para todos los profesionales, no solo en épocas de emergencia, sino en nuestro quehacer diario. Y aquí pues les quiero mostrar también el último cuadro que ustedes pueden observar en la parte inferior, donde podemos observar también la cantidad de colegiados que han hecho solicitud de los servicios del Plan Salud y el número de solicitudes. Ahí pueden ver también la segregación por colegio y también la cantidad de millones que se han colocado para cada uno. Y aquí es muy importante que sepamos que una vez que el agremiado conoce los beneficios de Mutualidad, sin lugar a dudas los sigue utilizando. Y el apoyo de boca en boca, ¿verdad?, de compartirle a algún colega que está pasando alguna situación que se puede dar o que se puede apoyar en Mutualidad CEFIA, pues realmente es solidaridad completa. Entonces, detrás de todos estos números hay un staff bastante amplio, comprometido, que está trabajando de lleno con las consultas y atendiendo todas estas solicitudes y poderle dar al agremiado el subsidio o el servicio que necesita. Y sin mencionar pues todos también los elementos de créditos, las condiciones que se han mejorado a nivel general para todo lo que son solicitudes de créditos, dar algunos tiempos de gracia y pues aquí hago referencia al programa de sinergia de la semana pasada, donde se amplió ampliamente con muchísimo más detalle todos estos elementos de Mutualidad CEFIA, y ahí con todo gusto les podemos también compartir los correos electrónicos por si tienen alguna duda o algún comentario o quisieran hacer alguna consulta específica, pero en realidad Mutualidad CEFIA ha venido evolucionando y su lema es transformamos vidas, y aquí está el ejemplo de que no es solo la del agremiado, sino también de las familias. Más bien, muchísimas gracias, Miriam, por este gran aporte, porque a veces como profesionales, ¿verdad?, nos vamos al tema del día a día y tenemos detrás también alguien que nos respalde como organización y acudimos también y secundamos su comentario en relación al tema de la importancia de acudir a estos recursos que la misma organización nos ofrece. El tiempo se nos ha ido volando, pero antes de darle los últimos minutos y sus palabras de despedida, sé que nos quedaron temas sobre la mesa todavía a tratar y que definitivamente para nuestros agremiados, tanto como nos lo comunica doña Carla Soto, el tema es muy valioso para nosotros como profesionales, y el hecho de utilizar los protocolos ya establecidos que trajimos a la memoria al inicio de esta presentación se vuelve un día a día a partir de esta coyuntura. Quiero también aprovechar para agradecerle a Mario Moya, que nos habla sobre las posibilidades de algunos materiales constructivos para poder eliminar en ciertas superficies a través de diferentes métodos virus y bacterias, que en el país ya está intentando buscar capacitar también al personal ante los nuevos materiales y otros elementos con el fin de contribuir, ayudar también no solo a reducir la propagación, ¿verdad?, de este virus que nos está afectando, sino también ayudar a mejorar el ambiente, que es otra línea de trabajo entre la que nosotros nos desarrollamos. Igual tenemos ahí algunas consultas con respecto al incremento de costos de las obras en variación con la pandemia. Sé que el tiempo estamos por cerrar, pero que indicarle al compañero que nos hacía la consulta que con mucho gusto procederemos, tal como lo decía doña Miriam y como Silvia, esto no acaba acá.
Realmente este es el inicio y vamos a atender las consultas tal como así nos las han brindado y les daremos el seguimiento para darle la respuesta dentro de lo que podemos mandarle de los datos. En definitiva, a través de lo que decía Miriam y en general para el Colegio de Arquitectos, Mutualidad sigue siendo un canal social, un canal de apoyo solidario, que también dentro de la temática que hablábamos se vuelve un rol dentro de nuestro quehacer profesional. Entonces, traerlo de nuevo a colación y tomar este último par de minutos, me voy a robar ahí un par de minutos para esta segunda parte que, como nos dice don Mario Moya, de estos temas tan importantes que nosotros estamos exponiendo hoy, agradecerle sus comentarios dentro de la plataforma Zoom, regalarles un minuto para hacer un cierre. Silvia, si nos regalas un cierre para que quede en nuestros espectadores y Miriam posteriormente. Perfecto, yo voy a robarles un poquito más de un minuto porque hay las últimas dos preguntas me parecen súper importantes responderlas y las voy a tratar de responder con velocidad porque sé que el tiempo también es muy valioso para todos nosotros. La primera fue con respecto a los materiales. Definitivamente como diseñadores tenemos que tener el conocimiento de lo que hay en el mercado que nos puede ayudar a pues darle apoyo o soporte a los diseños, ¿verdad? De forma que evitemos la propagación del virus. Ahora, siempre importante que no hay ningún material en el mercado que nos haga eliminación del virus. Entonces, por eso el protocolo es lo más importante, cumplir el protocolo. Si bien tenemos materiales muchísimos materiales, inclusive hasta para las estaciones de trabajo, sillas de trabajo, paredes, pisos, luces, aires acondicionados, ASHRAE sacó, que es la parte, digamos, de los aires, toda una charla de todo lo que viene nuevo en, digamos, en sistemas de aire acondicionado, ventilación, ahora en la parte bioclimática, ventilación natural, iluminación natural y todo lo demás. No olvidemos que lo más importante es seguir el protocolo, ¿verdad? Porque nada de esto elimina, todo esto mitiga, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y lo segundo fue una consulta que hizo doña Melba Mora con respecto a los estimados, los costos estimados en el incremento de costos de obra. Por eso es que no me quería ir sin darle énfasis a esto. Sí ha habido un impacto, no lo hemos tratado de contabilizarlo, pero varía mucho dependiendo del tipo de proyecto, porque así como hacemos residenciales que son un poco más pequeños, hacemos proyectos de mayor magnitud. Pero podemos estar hablando que andamos como en un 3-4% del costo total de la obra, entre geles, mascarillas, sanitizadores, desinfección, compras de termómetros, de marcaje de áreas, etcétera, ¿verdad? ¿En qué se están yendo? Y adicionalmente se están yendo a cuatro zonas importantes. La primera, temas contractuales, se están extendiendo los proyectos, ¿verdad? Porque nos están cerrando, nos están abriendo. Volvemos a cerrar y volvemos a abrir. Entonces, temas contractuales, hay extensión de tiempos de proyectos, de implementación, que son todos los que le mencioné ahora, todo lo que hemos tenido que comprar, que antes no teníamos dentro de nuestros proyectos, que ha venido a significar un costo en el proyecto, de operación y de medidas de productividad, ¿verdad? Obviamente, entre más casos tenga un proyecto, va a bajar la productividad porque van a haber equipos que no van a poder trabajar. Por eso es indispensable el uso de las burbujas. Y para cerrar, agradecerle a todos, de verdad, pues uno quisiera compartirles muchísimas más cosas. El tiempo, pues, una hora se va rápido. Y lo más importante de parte mía es, de verdad, apoyémonos como equipos de trabajo. El arquitecto no está solo, ¿verdad? Tenemos de la mano muchos profesionales, apoyémonos en nuestros maestros de obras, apoyémonos en en nuestros obreros, apoyémonos en nuestros ingenieros de seguridad laboral, en nuestros ingenieros residentes, o sea, trabajemos como equipo, porque la única manera en que los casos en construcción no se incrementen es que trabajemos en equipo. Sabemos que pues es mucho el riesgo que corremos día a día y pues está en nosotros poder bajar un poquito la cantidad de casos en los proyectos. Gracias, Silvia. Miriam. Claro, yo pues quiero resumir una frase muy importante y es: la unión hace la fuerza. Aquí el rol lo tienen todos los profesionales de arquitectura e ingeniería inmersos en el proceso constructivo. Número uno, para tomar decisiones, para invertir en todos los recursos que bien Silvia mencionó, para poder prevenir y controlar la transmisión del virus dentro de los centros de trabajo. ¿Qué pasa después de los centros de trabajo? Ahí es una cuestión de cultura de cada uno de nosotros como sociedad.
y tenemos que estar haciendo énfasis en esas buenas prácticas, en esos protocolos para cuidar nuestra familia, nuestra comunidad y el país en general. Entonces, es realmente que nos empoderemos todos y todas dentro del proyecto y apliquemos las medidas y hagamos las inversiones que corresponden. Porque si bien es cierto, hay un incremento en los costos y va a variar completamente de la dinámica del proyecto. Si tenemos muchas áreas comunes, si hay que sanitizar más metros cuadrados que otros, va a ser muy relativo y sumado a la especulación de que suben los precios de un producto o del otro, entonces tenemos que también tomar decisiones inteligentes y sobre todo hacer compras inteligentes. Entonces, esto que estamos viviendo no es solo el sector de construcción, son todos los sectores económicos del país. Entonces es importante la unión hacia la fuerza como gremio, como colegio federado, como sociedad, como país, como continente y como mundo. Estamos ante una pandemia y tenemos que trabajar en equipo. Entonces, agradecerle a Andrea y a Silvia este espacio. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes y con todas las personas que nos acompañan también por la plataforma Zoom y por Facebook. Esto realmente es un compromiso de todos y todas las profesionales que estamos en campo y estamos luchando desde nuestra trinchera para tener la menor cantidad de casos y que ojalá los casos graves, que son las muertes y las personas que están internadas, sea cada vez mejor. Perdón, cada vez menor. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a usted, ingeniera Miriam Zamora, la arquitecta Silvia González. Nos fue el tiempo, nos despedimos. CACR Conversa los invita igualmente para el próximo jueves 6 de agosto en este mismo horario a la 1:00 p.m. con el tema responsabilidad y honorarios profesionales. CACR Conversa les da las gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto.